Hola mis queridos alumnos y alumnas, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Les doy la bienvenida una vez más a mi canal educativo TECOLABI. Te enseño inglés con la Biblia. Hoy veremos el alfabeto, The Alphabet, parte 2. En esta clase nos enfocaremos solo en las vocales, the vowels, donde veremos palabras que se escriben con una misma vocal, pero se pronuncian diferentes, las cuales tendrán que buscar en un diccionario. También habrá un juego didáctico donde tendrán que asociar las palabras aprendidas en la clase con sus respectivas imágenes. Y después podrán practicar spelling. Y por último, usarán la Biblia en inglés para una actividad. Así que si quieres aprender más sobre las vocales en inglés y agregar nuevas palabras a tu vocabulario, quédate a ver el video hasta el final. Antes de comenzar la clase de hoy, deberán hacer estas dos prácticas de vocales, que también servirán como repaso de la clase anterior. Vowel Practice 1. Une cada vocal con su respectiva pronunciación. Vowel Practice 2. Escribe la palabra según la imagen en cada vocal. Y aquí tenemos nuestra primera tarea de la clase. Homework number 1. Busca en un diccionario bilingüe las siguientes palabras. Esta tarea y las dos prácticas de repaso tendrán que hacerlas antes de comenzar la clase, y sus respuestas estarán en la siguiente sección. Lo que debemos saber antes de comenzar. Por un lado, el sonido de la vocal de algunas palabras es el mismo sonido de la letra de la vocal. Por ejemplo, para que nos quede más claro, la palabra angel, el sonido de su vocal es el mismo sonido que el de la letra de la vocal A. Y por otro lado, las vocales de la mayoría de las palabras tienen distintos sonidos dentro de la misma vocal. Por ejemplo, cuando estudiamos la vocal O, veremos que hay palabras que tienen 4 sonidos distintos dentro de la misma vocal. Y por último, veremos que hay préstamos de sonidos, como les digo yo, entre vocales. Por ejemplo, cuando veamos palabras que se escriben con la vocal A, hay una que tiene sonido E. En resumen, ahora veremos distintos sonidos dentro de las 5 vocales, donde aprenderemos nuevas palabras y podremos pronunciarlas correctamente. Aquí tenemos nuestra primera vocal, vowel A. En estas palabras que veremos, hay 3 sonidos distintos dentro de la misma vocal. Comencemos con la palabra que ya conocemos, angel. El sonido de su vocal es A. Y otra palabra con el mismo sonido A de su vocal es age, edad. Luego tenemos la palabra arc, arca, con el sonido A de su vocal. Y la última palabra, anyone, que significa alguno, alguien o cualquiera, el sonido de su vocal es E. Repeat after me. Angel, age, arc, anyone.
Y aquí tenemos nuestra segunda vocal, vowel E. En estas palabras que veremos, también hay 3 sonidos distintos dentro de la misma vocal. Comenzando con la palabra eagle, águila, donde su vocal tiene sonido I. Y otra palabra con el mismo sonido I de su vocal es east, este, o también oriente. Luego tenemos la palabra earth, que ya vimos la clase pasada, la cual el sonido de su vocal es E. Y por último, la palabra eye, ojo, donde el sonido de su vocal es A. Repeat after me. Eagle, east, earth, eye. Y aquí tenemos nuestra tercera vocal, vowel I. En estas palabras que veremos, hay 2 sonidos distintos dentro de la misma vocal. Comencemos con la palabra island, isla. Aquí la S no se pronuncia, para que lo recuerden de aquí en adelante, donde su vocal tiene sonido I. Y otra palabra con el mismo sonido I de su vocal es idea, idea. Luego tenemos la palabra, también que ya conocemos, image. Y el sonido de su vocal es I. Y por último la palabra in, que significa en o dentro. El sonido de su vocal es I. Ahí está la imagen de Jonás dentro del pez. Está muy pequeña. No sé si lo alcanzan a ver. Repeat after me. Island. Idea. Image. In. Y aquí tenemos nuestra cuarta vocal, vowel O. En estas palabras que veremos, hay 4 sonidos distintos dentro de la misma vocal. Comencemos con la palabra open, que significa abierto, abierta o abrir, donde el sonido de su vocal es O. Luego tenemos la palabra que ya conocemos también, ox, y el sonido de su vocal es O. Después tenemos la palabra one, uno, un o una, donde el sonido de su vocal es wa. Y la última palabra, out, afuera, fuera o salir, el sonido de su vocal es a. Repeat after me. Open, ox, one, out. Y nuestra última, quinta vocal es vowel U. En estas palabras que veremos, hay 2 sonidos distintos dentro de la misma vocal. Comenzando con la palabra utensils, utensilios, cuya vocal tiene sonido U. Y otra palabra con el mismo sonido U de su vocal es unite, unir, unirse, juntar o juntarse. Luego tenemos la palabra under, que también ya conocemos, donde el sonido de su vocal es una A, pero más corta. A. Y la última palabra
Uncle, tío. También el sonido de su vocal es una A más corta. En esta imagen está Abraham y Lot. Recuerden que Abraham fue el tío de Lot. Repeat after me. Utensils, unite, under, uncle. Ahora que ya llegamos al final de esta sección, quiero que repasen de nuevo las palabras y las asocien con sus respectivas imágenes, porque tendrán que recordarlas para hacer el juego didáctico. Homework number 2. Coloca las palabras que estudiamos en la clase de hoy, más las palabras de las vocales de la clase pasada, en el casillero de su respectiva vocal y del sonido de su vocal que corresponda. En total, son 9 sonidos los que estudiamos y son 20 las palabras que deben colocar en los casilleros. Los sonidos son, en el sonido A también está incluido el de la A corta, A. Luego tenemos I, E, A, I, U, O, wa. Por ejemplo, la palabra angel va en el casillero de la vocal A y del sonido de su vocal A. Las respuestas de esta tarea estarán a continuación. Homework 2 Answers. Y aquí ya tenemos nuestro cuadro completo con todas las palabras. Esto les servirá para 3 cosas. Primero, para las tareas que quedan de la clase. Segundo, cuando vean estas palabras en los versículos bíblicos, ya sabrán cómo se pronuncian. Y tercero, cuando estudiemos fonética inglesa más adelante, ya tendrán nociones de los diferentes sonidos de las vocales. Homework number 3. Coloca el grupo de vocales que faltan en las palabras donde correspondan. Homework number 4. Escribe la vocal que escuches con la que comienza cada palabra. Número 1. Island. Número 2. Utensils. Número 3. Out. Número 4. Anyone. Y número 5. East. Homework number 5. Escribe las palabras que escuches. Número 1. One. Número 2. Uncle. Número 3. Ark. Número 4. Idea. Y número 5. I. Puzzle de palabras. Word puzzle. Completa el siguiente puzzle con las palabras que corresponden a cada imagen. Horizontal, across, y vertical, down. Las respuestas de este puzzle y de las demás tareas están casi al final de la clase. Cuando terminen este puzzle, tendrán que ver qué palabras faltaron.
Homework number 6. Busca las siguientes palabras del 1 al 5 en los versículos bíblicos de la A a la E, en cualquiera de las versiones de la Biblia en inglés, y únelas con el versículo que corresponda. Lo que quiero que hagan en esta tarea es enfocarse solamente en las palabras, no en traducir. Bueno, yo sé que al principio es inevitable, pero lo que pueden hacer es comparar los versículos de sus Biblias en español con los versículos de la Biblia en inglés. Answer key. Aquí tenemos las respuestas de las tareas de la 3 a la 6. Word Puzzle Answers. ¿Cómo les fue con el puzzle? ¿Les costó un poquito o fue fácil? Y las palabras que faltaron son in, one, age. Y ahora van a practicar spelling con cada una de las palabras. Voy a tomar una palabra cualquiera, por ejemplo, anyone. A-N-Y-O-N-E. Les recomiendo que igual traten de practicar spelling por lo menos un par de días a la semana o cuando se acuerden para que no pierdan la práctica y se les olvide. Práctica individual. Primero, escribe todo lo que vimos en la clase de hoy en tu cuaderno de vocabulario. Segundo, repasa el cuadro de los sonidos de las vocales y pronuncia correctamente las palabras que aprendiste. Tercero, repite las palabras frente a un espejo. Esto te ayudará a mejorar tu pronunciación. Cuarto, revisa tus tareas. Ve en qué fallaste para que te enfoques en lo que más te costó y así puedas mejorar tu aprendizaje. Quinto, aprende a escribir y a pronunciar los 66 libros de la Biblia que vimos en la segunda clase, para que te vayas familiarizando con ellos, porque los vamos a ver en todas las clases. Sexto, estudia las 21 consonantes y repasa todo lo que vimos sobre ellas la clase pasada. Y ya llegamos al final de la clase, donde aprendimos sobre las distintas pronunciaciones de las vocales y lo más importante, que estamos ampliando nuestro vocabulario clase a clase. Recuerden nuestro lema: mientras más vocabulario sepamos, mejor será nuestra lectura. Sigan siendo alumnos activos, haciendo sus tareas, prácticas, usando sus diccionarios y Biblias en inglés, y verán resultados en un corto plazo. Espero también que les haya gustado haber hecho la actividad del puzzle para ejercitar de forma más didáctica las palabras. Y se preguntarán si habrá alfabeto parte 3 y la respuesta es sí. Así que preparen las consonantes para la próxima clase, donde las estudiaremos con más detalle. Los invito a suscribirse al canal. ¡Chao! Los espero en una próxima clase.